En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de la cesta de valores del IBEX 35. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a viernes día 4 de abril a las 12 menos 20 de la mañana. En pantalla tenemos el gráfico del IBEX 35, en gráfico de escala semanal, donde podemos observar que con las fortísimas caídas a las que estamos asistiendo en la sesión de hoy, con caídas que se aproximan al 4%, tenemos al IBEX atacando el nivel de soporte de medio plazo que veníamos considerando en las últimas actualizaciones en los 12.664,60 puntos. De este modo, si el precio finaliza la semana y la vela semanal por debajo de ese nivel, tendremos como escenario más probable una continuidad bajista en el IBEX 35, que pudiese aproximar al precio a la media móvil simple de 30 semanas, la cual la tenemos sobre los 12.157 puntos, por lo que podríamos tener una fuerte continuidad bajista para el IBEX 35 durante las próximas sesiones, que pudiesen tener una caída adicional de un 4% desde los niveles actuales, por lo que es importante que la vela semanal finalice por encima de los 12.664,60 puntos. No obstante, con la fuerte caída a la que estamos asistiendo, con caídas del 4,86%, es exactamente probable que tengamos una continuidad bajista al menos durante la próxima semana, puesto que el oscilador MACD continúa integrado en niveles de extrema sobrecompra y ya lo tenemos muy cerca de producir la activación de cortes ascendentes, por lo que podemos tener una continuación bajista para el IBEX 35 debido sobre todo a la incertidumbre que tenemos a nivel global en el aspecto geopolítico, con las subidas arancelarias impuestas por el presidente Trump. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar que desde el inicio de la sesión el precio perforó el área de soporte que vigilábamos sobre los 13.050 y los 12.997,10 puntos. Y además, en la sesión de ayer también el precio perforó el área de los 13.213 puntos, por lo que ya tendríamos señales de debilidad en el IBEX 35, que pueden verse amplificadas si en la sesión de hoy el precio finaliza por debajo del nivel de los 12.664,60 puntos, puesto que tendríamos un importante objetivo bajista para el IBEX 35 al proyectar a la baja la anchura de este canal lateral comprendido entre los 13.515 y los 12.664 puntos, lo que podríamos tener unas caídas que pudiesen aproximar en el medio plazo al IBEX 35 a su media móvil simple de 200 sesiones, con un objetivo bajista que podría quedar activo en la sesión de hoy en las inmediaciones de los 11.870 puntos. Por el camino podríamos encontrarnos con niveles de soporte en el mínimo de la sesión del pasado lunes día 3 de febrero sobre los 12.101,30 puntos, por lo que podríamos tener una continuidad bajista en el IBEX 35 que continúen con las caídas producidas en la sesión de hoy, que ya alcanzan en estos momentos el 4,20%. Nos adentramos ahora en las principales acciones de el IBEX 35, donde podemos observar que la mayoría presentan importantes caídas, por lo que vamos a ir viéndolas una por una. Comenzando con el análisis de AENA, podemos observar que en la escala semanal tenemos la formación de esta vela doji, por lo que por el momento no asistimos a caídas semanales tan importantes como las producidas en el IBEX 35, con caídas del 0,65%, por lo que en Acciona sí que podríamos mantener un contexto más o menos favorable mientras que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de la vela doji producida a comienzos del pasado mes de marzo en el área de los 115,6 euros por acción. No obstante, tenemos al precio atacando la directriz bajista de largo plazo iniciada en los máximos del mes de agosto de 2022, por lo que sería importante que el precio completase una finalización de semana por encima de dicha directriz para poder plantear ataques a los 132,4 euros por acción. Además, en Acciona no contamos con niveles de sobrecompra en el oscilador MACD, por lo que el activo podría no verse muy mermado por las posibles caídas en el IBEX 35.
Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria sí que asistimos en la sesión de hoy a caídas del 2,09%, tras producir el activo en primer lugar la superación de los 125,4 euros por acción durante las sesiones del pasado miércoles día 19 y el jueves día 20 de marzo, pero tras perforar de nuevo en la sesión del viernes 21 de marzo dicho nivel de techos, el precio ha vuelto a la baja, estableciendo por el momento un posible área de soporte sobre los 119,8 y los 119,3 euros por acción, puesto que en la sesión de ayer asistimos a importantes subidas en la cotización de Acciona, por lo que por el momento veremos si en la próxima semana dichos niveles sobre los 119,8 y los 119,3 euros por acción continúan funcionando como niveles de soporte. Y si estos niveles son perforados, el precio también podría buscar soporte sobre los 117,2 euros por acción. Por su parte, en la cotización de Acciona Energía asistimos a noticias ligeramente negativas, puesto que el precio durante la vela semanal ha producido la perforación de los 17,07 euros por acción, aunque la noticia positiva la tenemos en que el precio nos está dejando una vela semanal con amplia sombra alargada, cuyo mínimo lo tenemos situado en los 16,56 euros por acción, por lo que si la vela semanal finaliza por encima de los 17,07 euros por acción, podríamos seguir teniendo este área de soporte entre los 17,37 y los 17,07 euros por acción, por lo que el próximo objetivo por parte de las compras continúa siendo atacar el área de los 18,35 euros por acción para poder observar una mejoría en la cotización de Acciona Energía. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, observamos que en la sesión de hoy asistimos a ligeras caídas del 0,12%, por lo que Acciona Energía no se está viendo especialmente mermada por las fuertes caídas a las que estamos asistiendo en el IBEX 35. Y situamos como objetivo importante de corto plazo producir la superación del último máximo decreciente de corto plazo, que lo situamos en los 17,66 euros por acción, por lo que si el precio supera este nivel, es altamente probable que también visitemos el área de los 18,35 euros por acción, por lo que por el momento podremos mantener la actitud constructiva en el corto plazo en Acciona Energía, sobre todo si el precio produce la superación de los 17,66 euros por acción, mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo del mínimo de la sesión del pasado miércoles día 2 de abril en el área de los 16,56 euros por acción, puesto que podríamos asistir a una posible trampa bajista que comenzaría a cobrar sentido si el precio produce la superación de los 17,66 euros por acción. Continuamos con el análisis de Acerinox, donde aquí sí tenemos un activo que se ha visto especialmente mermado durante la vela semanal, con caídas del 11,41%. De este modo, una vez que el precio perforó el área de los 10,82 euros por acción, que era el primer nivel que vigilábamos como nivel de soporte, el precio ha producido una fortísima caída. Además, tenemos al oscilador MACD semanal muy cerca de producir la activación de cortes descendentes, por lo que aunque a medio y largo plazo podríamos seguir manteniendo la actitud constructiva, es probable que en el corto plazo la cotización de Acerinox pueda buscar apoyos al menos en las inmediaciones de los 9,252 euros por acción, por lo que por el momento las probabilidades de que el precio pueda alcanzar este objetivo alcista de largo plazo en el área de los 12,80 euros por acción se ven mermadas, siendo por el momento el principal objetivo a seguir que el precio pueda buscar niveles de soporte en las inmediaciones de los 9,25 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo esta figura chartista que veníamos vigilando en las últimas actualizaciones en forma de hombro, cabeza, hombro ha funcionado a la perfección, puesto que una vez que el precio produjo con fuerza la perforación de los 10,82 euros por acción, ha cumplido con este objetivo bajista de un 9,43% en apenas dos sesiones, por lo que por el momento la cotización de Acerinox podría seguir teniendo señales de debilidad, siendo el próximo nivel de soporte de corto plazo el mínimo de la sesión del pasado lunes, día 3 de febrero, en el área de los 9,56 euros por acción, por lo que es altamente probable que el precio al menos busque apoyo sobre dichos niveles durante las próximas sesiones.
Continuamos con el análisis de ACS, siendo ACS otro de los activos que tampoco se escapa a las caídas producidas en el IBEX 35, con caídas en la vela semanal del 7,97%, dificultando con ello la consecución de este posible objetivo alcista que veníamos vigilando en el área de los 58,20 euros por acción, por lo que por el momento consideramos como escenario más probable que el precio pueda buscar apoyos sobre la media simple de 30 semanas en el área de los 47,90 euros por acción, lo que supondría que el oscilador MACD pudiese comenzar a limpiar los niveles de extrema sobrecompra en los que nos encontramos en estos momentos, puesto que ya tenemos al oscilador muy cerca de producir la activación de cortes descendentes. No obstante, este objetivo alcista de medio plazo podría mantenerse activo mientras que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de los 46,35 euros por acción, pero por el momento consideramos como escenario más probable que en el corto plazo el precio al menos busque soportes sobre los 47,90 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo la cotización de ACS está produciendo la perforación de un importante nivel de soporte sobre los 50,90 euros por acción, por lo que la perforación de ese soporte abre el camino a que la cotización pueda alcanzar los niveles de soporte comentados sobre los 47,90 y los 47,68 euros por acción, por lo que podríamos tener caídas adicionales en la cotización de ACS de aproximadamente un 4,58% desde los niveles actuales, por lo que podríamos asistir a una continuidad bajista durante las próximas sesiones. Continuamos con el análisis de AENA, siendo AENA uno de los activos que continúa manteniéndose fuerte en el IBEX 35 a pesar de las caídas a las que estamos asistiendo, puesto que en la vela semanal AENA produce ligeras subidas del 0,09% y ha producido ataques a los 221,2 euros por acción, por lo que por el momento en AENA seguiremos manteniendo la actitud constructiva, aunque mantenemos como nivel de soporte importante el mínimo producido a finales del pasado mes de febrero sobre los 207,6 euros por acción, por lo que si el precio finaliza una vela semanal por debajo de dicho nivel, también podría sufrir complicaciones en su precio, siendo en este contexto el próximo objetivo por parte de las ventas atacar los 192,6 y los 194,3 euros por acción, pero por el momento mantendremos la actitud constructiva mientras que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de los 207,6 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos tener activado esta figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente, aunque puede verse claramente mermada por las caídas producidas en el IBEX 35 y en los principales índices globales a consecuencia de la tensión arancelaria provocada por el presidente Trump, por lo que por el momento esta figura chartista podría continuar activa mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 209,8 euros por acción, con un posible objetivo alcista que en el mejor de los escenarios podría alcanzar los 236,2 euros por acción, aunque va a ser complicado que el precio pueda avanzar en base a dicho objetivo, puesto que se encuentra con un IBEX 35 que probablemente pueda asistir a una continuidad bajista. Continuamos con el análisis de Amadeus, siendo Amadeus otro de los activos que produce importantes caídas durante la presente semana, con caídas del 4,18%, aunque por el momento el precio puede producir apoyos sobre su media móvil simple de 30 semanas, por lo que a medio y largo plazo podemos seguir manteniendo la actitud constructiva con un objetivo de largo plazo en el área de los 90,30 euros por acción, pero es importante que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de los 64,38 euros por acción, puesto que si este nivel es perforado, las probabilidades de alcanzar este objetivo alcista de largo plazo se verán tremendamente mermadas. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, continuamos vigilando que el precio se aproxime a la parte baja de este canal lateral comprendido entre los 75,40 y los 67,08 euros por acción. No obstante, si el precio finaliza una sesión por debajo de los 67,08 euros por acción, podríamos tener activo un objetivo bajista en la cotización de Amadeus. Al proyectar en lugar de al alza este canal lateral, si el precio perfora los 67,08 euros por acción,
este objetivo se proyectaría a la baja, por lo que por el momento seguiremos pendientes a la evolución de Amadeus, que podría complicarse si el precio finaliza una sesión por debajo de los 67,08 euros por acción. Continuamos con la cotización de ArcelorMittal, siendo otro de los activos que ha producido fuertes caídas en la presente semana, las cuales venían precedidas ya con caídas durante la pasada semana, por lo que hemos asistido a caídas del 12,98%, produciendo la perforación de un mínimo muy importante en el área de los 26,43 euros por acción, siendo este el nivel de seguridad que vigilábamos durante las pasadas actualizaciones, por lo que por el momento consideramos como escenario más probable que la cotización de ArcelorMittal pueda buscar niveles de soporte en las inmediaciones de los 20,98 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria ya vigilábamos la debilidad de la cotización de ArcelorMittal durante la pasada actualización, una vez que el precio activó esta figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, cuyo objetivo ya lo tenemos totalmente cumplido, por lo que por el momento esta figura chartista ha funcionado para provocar un cambio en la tendencia de ArcelorMittal, la cual puede tener continuidad mientras que el precio no finalice ninguna sesión por encima de los 24,94 euros por acción, con un objetivo bajista que ya está cumplido y que podría tener continuidad si el precio produce la perforación de los 21,96 euros por acción, siendo en ese contexto el escenario más probable que el activo terminase produciendo apoyos sobre los 20,98 euros por acción. Por tanto, lo único positivo a poder comentar en ArcelorMittal es que el precio puede estar produciendo apoyos sobre la media simple de 200 sesiones, pero debido a la debilidad a la que nos encontramos, es altamente probable que al menos el precio visite el área de los 21,96 euros por acción. Continuamos con el análisis de Bankinter, siendo Bankinter otro de los activos en los que ya veníamos avisando de señales de debilidad con la formación de la vela doji completada durante la semana iniciada en la sesión del pasado día 17 de marzo, por lo que por el momento asistimos a caídas del 7% y ya tenemos también la perforación del primer nivel de seguridad en el área de los 9,636 euros por acción, por lo que podemos asistir como escenario más probable que el precio produzca apoyos o intentos de apoyos sobre la media móvil simple de 30 semanas, teniendo un nivel de soporte muy importante en los mínimos producidos a mediados del pasado mes de enero sobre los 7,877 euros por acción. Y también podemos contar con otro nivel de soporte importante sobre los 8,713 euros por acción. Si este nivel es perforado, es altamente probable que el precio pueda buscar ataques a los 7,877 euros por acción. Además, observamos que el oscilador MACD semanal todavía continúa integrado en niveles extrema sobrecompra, por lo que sigue siendo necesario que esta sobrecompra pueda ser eliminada durante las próximas semanas. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, también avisábamos de que la perforación de los 10,135 euros por acción era el primer indicio de debilidad en la cotización de Bankinter, nivel que fue perforado durante la sesión de el pasado lunes. Y además ya tenemos al precio también atacando otro nivel de soporte importante sobre los 9,06 euros por acción, por lo que la continuidad bajista continúa siendo el escenario más probable en la cotización de Bankinter, siendo altamente probable que el precio también ataque el nivel comentado sobre los 8,713 euros por acción. Y si este nivel fuese perforado, es probable que asistamos a una continuidad del movimiento bajista que pueda aproximar al precio al área de los 7,88 euros por acción. Continuamos con el análisis de CaixaBank, siendo CaixaBank otro de los activos del sector bancario que ya se han visto claramente mermados, produciendo el precio de la perforación durante la vela semanal de los 6,826 euros por acción, por lo que también asistimos a importantes señales de debilidad en CaixaBank que podrían verse agravadas si el precio también perfora el área de los 6,348 euros por acción, puesto que tenemos todavía niveles de extrema sobrecompra en el oscilador MACD semanal que ni siquiera ha producido la activación de cortes descendentes y el precio podría aproximarse a los anteriores niveles de máximos sobre los 5,53 euros por acción, por lo que podríamos asistir a importantes caídas en la cotización de CaixaBank. Por su parte, en la escala temporal diaria podemos observar que CaixaBank saldrá casi con total seguridad de la cartera tendencial
durante la finalización de sesión de hoy, puesto que el precio ha producido claramente la perforación de los 6,826 euros por acción, por lo que por el momento CaixaBank ya tiene importantes señales de debilidad, las cuales pueden verse agravadas si el precio produce también la perforación de los 6,384 euros por acción, puesto que podríamos asistir a un fuerte movimiento bajista que pudiese también atacar el área de los 5,70 euros por acción, por lo que está claro que el activo de CaixaBank ha sufrido un deterioro importante durante la sesión de hoy. Continuamos con la cotización de Celnex, siendo Celnex el activo que mejor comportamiento o uno de los activos con mejor comportamiento del IBEX 35 durante la presente semana, con subidas del 7,11%, puesto que a pesar de ser un activo mayoritariamente tecnológico, se ha visto favorecido durante la semana actual, puesto que el precio también ha producido la superación y es probable que finalice la semana por encima de los 35,04 euros por acción, por lo que consideramos como escenario más probable que en Celnex podamos asistir ataques al área de los 37,15 y los 39,36 euros por acción, por lo que podríamos tener subidas de cara a las próximas semanas de un 4,30% y sobre todo las subidas más ambiciosas las tendríamos en un 10,50% desde los niveles actuales, pudiendo mantener ahora como principal nivel de soporte el área de los 34,27 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo en la sesión de ayer asistimos a fortísimas subidas del 5,22% en Celnex y por el momento teníamos ese nivel de soporte a vigilar en los 31,36 euros por acción que asciende a los 33,39 euros por acción, por lo que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 33,39 euros por acción, consideramos como escenario más probable que el precio pueda atacar los máximos de comienzos del mes de octubre del año pasado sobre los 37,32 euros por acción. Continuamos con el análisis de Enagás, siendo Enagás otro de los activos claramente destacables durante la presente semana, produciendo subidas del 3,31%, las cuales han servido para neutralizar las dos directrices bajistas de largo plazo que se mantenían activadas en el activo, por lo que si el precio consigue producir la superación de los 13,90 euros por acción, podríamos asistir a una importante mejoría en Enagás, al proyectar al alza la anchura de toda esta lateralidad o de todo este canal lateral comprendido entre los 13,90 y los 11,59 euros por acción, por lo que podríamos asistir a un objetivo de largo plazo de un 20% de subida, que pudiese aproximar al precio al área de los 16,67 euros por acción, encontrándose por el camino importantes niveles de techos en el área de los 15,01 y los 14,82 euros por acción. No obstante, esperamos a la confirmación de que el precio consiga finalizar la vela semanal de hoy o la vela semanal de la próxima semana por encima de los 13,90 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria sí que asistimos a señales negativas de corto plazo, puesto que el precio está completando durante la sesión de hoy la formación de esta vela doji, la cual puede poner en incertidumbre el movimiento alcista iniciado desde los mínimos el pasado martes día 24 de diciembre, pudiendo el precio buscar niveles de soportes en el área de los 13,32 euros por acción, por lo que seguiremos pendientes de la cotización de Enagás a ver si el precio consigue de entrada en el corto plazo limpiar los niveles de sobrecompra que tenemos activos en estos momentos para posteriormente poder atacar el área de los 13,90 euros por acción. Continuamos con el análisis de Endesa, siendo Endesa otro de los activos que se ha visto favorecido por las caídas producidas en el IBEX 35 y el fortalecimiento de las compañías del sector energético, con subidas durante la presente semana del 2,84%. No obstante, Endesa sí que se encuentra en niveles de extrema sobrecompra tanto en la escala semanal como en la escala diaria, como vamos a ver posteriormente, por lo que mantendremos la actitud positiva, pero vigilaremos el mínimo de la presente semana en los 24,38 euros por acción como primer nivel de seguridad, puesto que si el precio de Endesa perfora los 24,38 euros por acción, podríamos asistir a ataques a las inmediaciones de los 22,11 euros por acción.
Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar la subida vertical producida durante las últimas sesiones y las últimas semanas, las cuales han elevado los niveles de extrema sobrecompra en el oscilador MACD, por lo que vigilamos el último mínimo creciente de todo este movimiento situado en los 24,38 euros por acción. Además, en la sesión de hoy asistimos también a una vuelta a la baja durante la sesión, por lo que ya tenemos primeras noticias de debilidad por parte del movimiento comprador, las cuales pueden verse confirmadas si el precio finaliza una sesión por debajo de los 24,38 euros por acción. Continuamos con el análisis de Ferrovial. En pantalla tenemos el gráfico en escala semanal, donde podemos observar que el activo también ha producido caídas del 3,64%, por lo que por el momento seguimos con cortes descendentes en el oscilador MACD que comienzan a profundizarse, pudiendo permitir limpiar los niveles de extrema sobrecompra durante las próximas semanas, por lo que seguimos manteniendo como principal nivel de soporte en el activo el área de los 39,16, por lo que seguimos manteniendo como principal nivel de soporte en el activo el área de los 39,16 y los 38,84 euros por acción. Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria podemos observar cómo es altamente probable que en la sesión de hoy el precio finalice por debajo de los 40,72 euros por acción, por lo que es altamente probable que en la próxima semana y en las próximas sesiones el precio pueda producir nuevos ataques al área de los 39,16 y los 38,78 euros por acción, por lo que la situación no se complicará en exceso en la cotización del activo mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 38,78 euros por acción, puesto que si el precio perfora dicho nivel, sí que podríamos ver una fuerte continuidad bajista en la cotización del activo, por lo que seguiremos pendientes a la cotización durante las próximas sesiones, vigilando que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 38,78 euros por acción. Continuamos con el análisis de Fluidra, siendo Fluidra uno de los activos que mayor debilidad ha tenido durante esta semana, con fortísimas caídas del 13,69%, las cuales han llevado a cumplir con este objetivo bajista que veníamos vigilando en el área de los 20,10 euros por acción. Y además, la perforación de los 20,65 euros por acción abre la puerta a que la continuidad bajista pueda continuar en Fluidra y que el precio pueda aproximarse al área de los 18,82 euros por acción, por lo que por el momento podríamos seguir asistiendo a una continuidad bajista en Fluidra, puesto que la perforación de los 20,65 euros por acción abre la puerta a que el precio pueda atacar de entrada el área de los 18,82 euros por acción. Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria podemos observar la fuerte caída producida de forma consecutiva durante las últimas sesiones, sobre todo tras la perforación de los 21,22 euros por acción. Y además, como el precio ha perforado también el nivel 61,80% de Fibonacci con claridad, es altamente probable que podamos asistir a una vuelta al origen de todas las subidas, concretamente al área mencionada de los 18,82 euros por acción, por lo que seguiremos asistiendo a un seguimiento de Fluidra, puesto que seguimos considerando la continuidad bajista en el corto plazo como el escenario de mayor probabilidad. Continuamos con el análisis de Grifols, siendo Grifols uno de los activos que ha presentado una gran volatilidad durante la vela semanal, con caídas del 5,22%, pero con una variación entre el máximo y el mínimo del 16,14%, por lo que por el momento seguimos produciendo apoyos en el importante nivel de soporte sobre los 8,11 y los 7,82 euros por acción, pero si el precio produjese la perforación de los 7,82 euros por acción, es altamente probable que pudiéramos visitar los mínimos del pasado marzo del año 2024 sobre los 6,36 euros por acción, por lo que asistiríamos a importantes señales de debilidad si el precio perfora los 7,82 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, podemos observar cómo el precio se frenó en las inmediaciones de los 9,19 euros por acción, produciendo una fortísima vuelta a la baja durante la sesión del pasado miércoles, la cual ha tenido continuidad
durante la sesión del jueves y durante la sesión de hoy, con caídas del 2,84%, por lo que volvemos a tener el precio atacando el área de los 8,11 y los 8,03 euros por acción, siendo importante que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 8,03 euros por acción, puesto que la perforación de este nivel nos aportará importantes señales de debilidad en grifo, siendo en ese contexto el próximo objetivo que el precio atacase los 7,77 euros por acción, por lo que las señales de debilidad de importancia las tendremos con la perforación de los 8,032 euros por acción. Continuamos con el análisis de Iberdrola, siendo Iberdrola otro de los activos del sector energético que se han visto favorecidos por la incertidumbre a nivel actual, con subidas del 3,30% que han llevado a alcanzar el principal objetivo alcista que vigilábamos en el área de los 15,735 euros por acción, por lo que por el momento Iberdrola es uno de los activos que se mantiene más fuertes en el IBEX 35, pero también podemos asistir a una consolidación en el corto plazo, como vamos a ver ahora en el gráfico de escala temporal diaria, puesto que tras el cumplimiento de los objetivos alcistas que veníamos vigilando, el precio ha elevado de sobremanera los niveles de extrema sobrecompra, por lo que situamos por el momento el último mínimo creciente en el área de los 14,89 euros por acción, por lo que la perforación de este nivel abre la puerta a que el precio pueda consolidar y purgar los niveles de sobrecompra, aproximándose con ello al segundo nivel de soporte en el área de los 14 y los 13,88 euros por acción, por lo que seguiremos siendo positivos en Iberdrola, pero vigilando el último mínimo creciente en los 14,89 euros por acción. Continuamos con el análisis de Inditex, siendo Inditex uno de los activos que nos ha visto especialmente mermados pese al pánico producido por la política arancelaria del presidente Trump, con caídas producidas en Inditex por el momento de 2,50%, aunque en Inditex mantenemos un objetivo bajista en el entorno de los 41 euros por acción tras la activación de esta figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo, por lo que seguimos siendo negativos en la cotización de Inditex, al menos, sobre todo, si el precio produce la perforación de los 44,08 euros por acción, puesto que la perforación de este nivel abre la puerta a que el precio pueda seguir avanzando en base a este objetivo bajista. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, podemos observar cómo, por el momento, Inditex se sostiene sobre los 44,27 euros por acción, por lo que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de este nivel, podríamos seguir asistiendo a ataques al área de los 45,88 euros por acción. Pero por el momento no tenemos señales positivas para iniciar posiciones en Inditex, puesto que tenemos un movimiento bajista iniciado sobre todo desde los máximos del pasado martes día 18 de febrero y por el momento estamos asistiendo a una pausa de dicho movimiento bajista. Pero si el precio finaliza una sesión por debajo de los 44,27 euros por acción, es altamente probable que visitemos el área de los 41,95 y los 42,07 euros por acción. Continuamos con el análisis de Indra, activo que está produciendo una fuerte vuelta a la baja en la sesión de hoy con caídas del 3,53%, por lo que por el momento, pese a haber producido la superación intrasemanal de los 27,66 euros por acción, continuamos siendo cautos con la evolución positiva en el corto plazo en Indra, puesto que el precio completó esta vela doji hace 2 semanas, cuyo mínimo lo situamos en los 25,86 euros por acción, por lo que la perforación de los 25,86 euros por acción abre la puerta a que el precio de Indra también pueda visitar el área de los 24,22 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, podríamos observar cómo el precio durante la sesión de ayer finalizó por encima de los 27,66 euros por acción, por lo que podríamos trabajar en base a este objetivo de continuación de tendencia. Pero las caídas en la sesión de hoy están mermando dicha posibilidad de continuidad alcista, por lo que mantendremos activo este escenario mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 25,88 euros por acción, puesto que si el precio perfora este nivel, es altamente probable que visitemos los mínimos de este canal lateral sobre los 24,38 y los 24,22 euros por acción.
Continuamos con el análisis de inmobiliaria colonial, siendo inmobiliaria colonial uno de los activos que por el momento se mantiene fuerte en el IBEX 35, con subidas del 2% durante la presente semana, por lo que tenemos al precio atacando el importante nivel de los 5,62 euros por acción, por lo que sería importante que en la presente vela semanal el precio consiguiera finalizar por encima de los 5,625 euros por acción, desde los 5,60 euros por acción en los que nos encontramos en estos momentos. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria tenemos un primer nivel de soporte de corto plazo en el cual el precio está produciendo apoyos durante la sesión de hoy sobre los 5,54 euros por acción, por lo que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 5,54 euros por acción, mantendremos la actitud constructiva en inmobiliaria colonial, siendo el objetivo más ambicioso atacar el máximo de la sesión del pasado viernes día 28 de febrero sobre los 5,95 euros por acción. Por contra, si el precio finaliza una sesión por debajo de los 5,54 euros por acción, es altamente probable que visitemos el área de los 5,345 euros por acción. Continuamos con el análisis de IAG, siendo IAG el activo o uno de los activos que más se ha debilitado en el IBEX 35 con caídas del 14,74%, por lo que tenemos a un activo que tras producir la perforación de los 3,28 euros por acción no ha dejado de caer y ya lo tenemos prácticamente en el siguiente nivel de soporte que considerábamos interesante sobre los 2,775 euros por acción, pero por el momento seguimos sin tener ninguna señal positiva que nos haga subirnos al activo de IAG, por lo que por el momento veremos si el precio consigue completar alguna vela semanal con sombra alargada durante las próximas semanas, que puedan empezar a aportarnos importantes señales de cambio de tendencia, puesto que por el momento tenemos un movimiento bajista que es el que lo tenemos ahora mismo claramente asentado en el precio. Además, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo el precio ha cumplido con el segundo de los objetivos alcistas que veníamos vigilando en las últimas actualizaciones tras perforar a la baja el precio este canal lateral comprendido entre los 3,27 y los 3,59 euros por acción, con un objetivo ya cumplido en el área de los 2,986 euros por acción, por lo que por el momento seguiremos siendo cautos con la evolución de IAG, puesto que ya tendremos al precio muy cerca de atacar un importante nivel de soporte sobre los 2,727 euros por acción. Y por el momento seguimos sin tener ninguna figura chartista que nos pueda aportar algún síntoma de cambio de tendencia en la cotización de IAG. Continuamos con el análisis de laboratorios Rovi, siendo otro de los activos que continúa sin producir ningún síntoma de fortaleza, puesto que el precio durante la presente semana está produciendo la perforación de los 50,45 euros por acción, por lo que es altamente probable que durante las próximas semanas el movimiento bajista continúe y el precio produzca ataques a las inmediaciones de los 46,78 euros por acción, puesto que el oscilador MACD continúa con cortes descendentes activos y sin comenzar a limpiar los niveles de extrema sobreventa. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo si el precio finaliza la sesión de hoy por debajo de los 50,45 euros por acción, podríamos asistir a una continuidad bajista que pudiese aproximar al precio a un objetivo bajista de un 10% aproximadamente, que pudiese alcanzar el área de los 45,30 euros por acción, por lo que seguimos siendo tremendamente negativos con la cotización de laboratorios Rovi, puesto que no tenemos ninguna señal de fortaleza por parte de las compras. Continuamos con la cotización de Logista, siendo otro de los activos que se está viendo mermados en la sesión de hoy con caídas del 3,13%, que están llevando el precio de nuevo a situarse por debajo del área de los 28,50 y los 29,02 euros por acción, por lo que seguimos manteniendo la actitud constructiva en el medio y largo plazo, pero sobre todo si el precio no perfora el mínimo producido durante los últimos apoyos a la media móvil simple de 30 semanas en el área de los 27,20 euros por acción, por lo que a término semanal, o sea, ser para el medio y largo plazo, mientras que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de los 27,20 euros por acción, podremos seguir siendo positivos en Logista, pudiendo buscar el precio nuevos apoyos sobre la media móvil simple de 30 semanas.
Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria, sí que vigilamos que el precio produzca la perforación de los 28,20 euros por acción, puesto que si el precio perfora dicho nivel, es altamente probable que asistamos a una continuidad bajista que pueda aproximarse al nivel mencionado sobre los 27,20 euros por acción, por lo que a corto plazo la cotización de lojistas se vería mermada si el precio produce la perforación de los 28,20 euros por acción, puesto que tenemos un segundo objetivo alcista que podría aproximar al precio a los 30,50 euros por acción, pero las probabilidades de este objetivo se verán mermadas si el precio finaliza una sesión por debajo de los 28,20 euros por acción. Por su parte, en Mafre tenemos otro activo que produce importantes caídas del 5,84%, las cuales se están llevando a el oscilador MACD semanal a estar a punto de producir la activación de cortes descendentes y comenzar a limpiar los niveles de extrema sobrecompra, por lo que podríamos asistir a caídas de mayor tamaño si el precio produce la perforación de los 2,656 euros por acción, puesto que no contamos con niveles de soporte importantes hasta el área de los 2,367 euros por acción. Y además tenemos al precio atacando la directriz alcista acelerada iniciada desde los mínimos del pasado mes de agosto. Por lo que si esta directriz es perforada, cuyo escenario es bastante probable, podemos asistir a una importante vuelta a la baja en la cotización de Mafre, que pueda permitir al precio al menos atacar la media móvil simple de 30 semanas, que se encuentra sobre los 2,53 euros por acción. Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria tenemos esta figura sortista de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo que está siendo activada con fuerza en la sesión de hoy, por lo que tenemos un objetivo bajista de corto plazo que es altamente probable que se cumpla sobre los 2,692 euros por acción, y la consecución de dicho objetivo podría ser el principio de una continuidad bajista, la cual se verá agravada si el precio produce la perforación de los 2,656 y los 2,68 euros por acción, puesto que el precio podría seguir atacando niveles de soportes importantes en el área de los 2,47 y los 2,367 y los 2,333 euros por acción, por lo que tendremos señales de debilidad muy latentes en la cotización de Mafre si el precio perfora los 2,656 euros por acción. Además, tenemos ya al precio aquí sí perforando la directriz alcista que nos ha venido acompañando durante los últimos meses, por lo que ya tenemos claras señales de debilidad en la cotización de Mafre. Continuamos con la cotización de Merlin Properties, siendo Merlin Properties otro de los activos que se ha visto debilitado con esta vela envolvente bajista producida en la escala semanal, con caídas del 4,50%, las cuales se están produciendo en la perforación de los 9,585 euros por acción, por lo que si el precio finaliza la vela semanal por debajo de este nivel, consideramos como escenario más probable que el precio pueda visitar y atacar el área de los 9,158 euros por acción. Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria podemos observar que en la sesión de pasado jueves el precio produjo un ataque alcista que prácticamente cumplió con la totalidad de este pequeño objetivo alcista en el área de los 10,18 euros por acción, produciendo el precio un máximo en los 10,15 euros por acción. Y tras ese máximo el precio produjo un fuerte movimiento de vuelta a la baja que está siendo seguido durante la sesión de hoy, por lo que consideramos como escenario más probable que el precio pueda visitar el área de los 9,16 euros por acción, sobre todo en el momento en que el precio finalice una sesión por debajo de los 9,55 euros por acción. Continuamos con el análisis de Naturgy, siendo Naturgy otro de los activos del sector energético que está sosteniéndose en el IBEX 35, aunque tampoco escapa a caídas durante la sesión de hoy del 2%, por lo que tenemos al precio completando esta vela doji en la escala semanal que nos aporta señales de incertidumbre de cara a una continuidad del movimiento alcista producido durante los últimos meses, por lo que podemos tener señales de debilidad en Naturgy si el precio finaliza una vela semanal por debajo del mínimo de la pasada semana sobre los 25,04 euros por acción.
Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria, el precio estaba avanzando de forma favorable en base a este objetivo alcista tras completar el precio la superación de este canal lateral comprendido entre los 25,78 y los 24,26 euros por acción. Pero tenemos una fuerte vuelta a la baja durante la sesión de hoy, por lo que podremos mantener este escenario positivo siempre y cuando el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 25,04 euros por acción, puesto que si el precio perfora dicho nivel de soporte, es altamente probable que ataque la parte baja de este canal lateral y por tanto las probabilidades de cumplimiento de este objetivo alcista se verán muy mermadas, por lo que situamos el principal nivel de soporte sobre los 25,04 euros por acción. Continuamos con el análisis de Puig France, donde tenemos otro activo que produce ligeras subidas del 0,62%, pero lo tenemos al activo perforando el mínimo de la sesión de la pasada semana, por lo que todavía no levanta cabeza y sigue produciendo nuevos mínimos en el área de los 15,07 euros por acción, por lo que por el momento seguimos siendo muy negativos en la cotización de Puig France, por lo que no tenemos ninguna señal de fortaleza que nos haga poder iniciar posiciones en la compañía, por lo que la tenemos en mínimos históricos en búsqueda de poder encontrar niveles de soporte sólidos que por el momento lo podemos situar el primero de ellos sobre los 15,07 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos estar asistiendo a la formación durante la sesión de hoy de esta vela doji, la cual puede poner en incertidumbre la continuidad bajista producida durante los últimos meses en la cotización de Puig France. No obstante, no tendremos ninguna señal de fortaleza hasta que el precio no finalice alguna sesión por encima de los 16,215 euros por acción, siendo este el último máximo decreciente de todo el movimiento bajista, por lo que la superación de este nivel puede propiciar que al menos el precio produzca ataques al área de los 17,04 y los 17,21 euros por acción, pero por el momento el movimiento continúa siendo muy bajista en la cotización de Puig France. Continuamos con el análisis de CDIA, siendo uno de los activos que también nos ha aportado noticias positivas durante la presente semana, puesto que el precio prácticamente ha alcanzado la totalidad del objetivo alcista que vigilábamos tras producir el precio la superación de este canal lateral comprendido entre los 17,49 y los 15,63 euros por acción, por lo que ya tenemos un objetivo prácticamente cumplido en el área de los 19,56 euros por acción, estableciendo el precio un máximo en los 19,51 euros por acción, por lo que en la cotización seguiremos siendo positivos, pero vigilamos el mínimo producido esta semana en los 18,44 euros por acción, por lo que la perforación de este nivel puede ser la primera señal de debilidad en la cotización del activo, que ya se encuentra de nuevo con niveles de sobrecompra y el precio situado muy lejos de su media móvil simple de 30 semanas. Por su parte, en el gráfico a escala temporal diaria podemos observar el escenario contrario al observado en la cotización de Puig France, puesto que aquí tenemos una vela doji la cual se está formando tras un fuerte movimiento alcista, por lo que esta vela doji puede poner en incertidumbre la continuidad del movimiento alcista iniciado sobre todo desde los mínimos el pasado viernes día 24 de enero, por lo que mantenemos el primer nivel de seguridad en el mínimo de la sesión del pasado jueves en el área de los 18,65 euros por acción. Y si esta vela doji fuese completada a muy corto plazo, el mínimo de la sesión de hoy en los 19,23 euros por acción puede ser el primer indicio de una vuelta a la baja en la cotización del activo. Continuamos con la cotización de Repsol, siendo Repsol uno de los activos que nos aporta claras señales negativas, puesto que es altamente probable que el precio finalice la vela semanal por debajo de los 11,13 euros por acción y anule con ello la consecución de este objetivo alcista en el área de los 13,73 euros por acción, por lo que por el momento consideramos como altamente probable que este objetivo alcista sea neutralizado, puesto que el precio se encuentra ya muy lejos de los 11,13 euros por acción y si finalizamos la vela semanal por debajo de este nivel, consideramos como escenario más probable que el precio busque apoyos en los mínimos de diciembre del año pasado sobre los 10,447 euros por acción.
Por su parte, en la escala temporal diaria podemos observar el fuerte movimiento bajista al que estamos asistiendo en la compañía, con la clara perforación de los 11,13 euros por acción, anulando con ello este objetivo alcista que comentábamos en la escala semanal sobre los 13,745 euros por acción, por lo que por el momento consideramos como escenario más probable que el precio produzca una vuelta al origen de todo el movimiento alcista iniciado en la sesión del pasado viernes día 20 de diciembre, por lo que buscamos apoyos en las inmediaciones de los 10,447 euros por acción tras las fuertes caídas producidas durante las últimas 3 sesiones. Continuamos con el análisis de SACIR, siendo SACIR otro de los activos que no escapa de las caídas producidas, por lo que tras la fuerte perforación a la que estamos asistiendo de los 13,117 euros por acción, consideramos como escenario más probable que el precio anule dicho objetivo alcista, puesto que la superación de la perforación de los 3,117 euros por acción nos lleva a pensar que el precio puede atacar la parte baja de este canal lateral comprendida entre los 2,84 y los 2,81 euros por acción, por lo que por el momento asistimos a una nueva debilidad en la cotización de SACIR, aunque a medio y largo plazo continuamos siendo positivos, pero en el corto plazo vigilamos nuevos ataques al área de los 2,84 y los 2,81 euros por acción. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria hemos asistido con claridad a la perforación del nivel 61,80% de Fibonacci, lo que nos lleva a pensar que también estamos asistiendo a la perforación de los 2,938 euros por acción, por lo que el escenario más probable lo situamos en atacar el área de los 2,84 euros por acción, dando con ello por neutralizado este objetivo alcista que vigilábamos sobre los 3,83 euros por acción, por lo que la debilidad a la que estamos asistiendo en la cotización de SACIR se hace tremendamente latente. Continuamos con el análisis de Banco Santander, siendo el activo del sector bancario que mayores caídas está produciendo, con caídas de prácticamente el 10%, produciendo incluso el precio la perforación de los 5,478 euros por acción, por lo que también consideramos como escenario más probable que en Santander asistamos a una nueva aproximación al área de los 4,82 y los 4,74 euros por acción, puesto que contamos todavía con niveles extremos de sobrecompra en el oscilador MACD, niveles que deben ser neutralizados y que a tenor de las caídas durante la semana, con caídas del 4,60 o del 4,70%, del 14,70%, podemos considerar la continuidad bajista como escenario más probable. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria ya vigilamos y ya afirmamos en la pasada actualización que la perforación de los 6,153 euros por acción era el primer indicio de debilidad en la cotización de Banco Santander, puesto que en primer lugar asistimos a la perforación de la primera directriz alcista acelerada y en la sesión de hoy hemos asistido con claridad a la perforación de la segunda directriz alcista acelerada, por lo que consideramos la continuidad bajista en Banco Santander como el escenario de mayor probabilidad, siendo por el momento el principal nivel de soporte con el que el precio podría encontrarse el área de los 5,19 euros por acción, puesto que si este nivel es perforado, el precio también perforará el nivel 61,80% de toda la subida producida desde los mínimos del pasado jueves día 2 de enero. Continuamos con el análisis de Solaria, activo que por el momento presenta caídas del 2,14%, aunque en la vela semanal nos está dejando formada esta vela doji, la cual puede poner señales de incertidumbre de la continuidad bajista de todo el movimiento de largo plazo que tenemos a la baja en la cotización de Solaria, por lo que el precio puede haber encontrado niveles importantes de soporte sobre los 6,75 euros por acción, aunque necesitamos alguna señal de confirmación de dichos niveles de soporte, siendo para ello necesario que el precio pueda producir la superación de los 7,685 euros por acción, cuya superación de dicho nivel puede abrir la puerta a que el precio pueda atacar de nuevo el área de los 8,57 euros por acción, por lo que seguiremos pendientes a la cotización de Solaria a ver si consigue encontrar niveles de soporte pese a la debilidad a la que estamos asistiendo generalizada en el IBEX 35.
Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar cómo durante la sesión de hoy el precio ha producido ataques intradía al área de los 7,32 euros por acción, pero por el momento el primer indicio de mejoría lo tendremos con la superación de los 7,685 euros por acción, puesto que para superar dicho nivel el precio también es altamente probable que supere la directriz bajista acelerada iniciada en la sesión del pasado martes día 8 de octubre, pudiendo propiciar con ello una mejoría. Aunque con las caídas a las que estamos asistiendo hoy, no sería descartable que el precio pudiese volver a buscar apoyos en las inmediaciones de los 6,75 euros por acción, por lo que seguimos a la espera de poder intentar encontrar señales de mejoría en su área, siendo la primera de ellas la superación de los 7,685 euros por acción. Continuamos con el análisis de Telefónica, siendo Telefónica otro de los activos que obviamente no escapa a las caídas producidas en el IBEX 35, con caídas que en estos momentos ya se encuentran en el 3,50%, puesto que por lo que tendríamos una semana muy positiva en Telefónica que podría haber finalizado por encima de los 4,39 euros por acción, activando con ello un objetivo de largo plazo que pudiese aproximarse a los 5,132 euros por acción, pero la vuelta a la baja en la sesión de hoy nos deja una vela semanal muy negativa, puesto que tenemos esta vela doji lápida prácticamente completada a falta de lo que suceda durante las últimas horas de sesión, por lo que el activo de Telefónica podría debilitarse si el precio produce la perforación de los 4,255 euros por acción, puesto que la perforación de dicho nivel puede abrir la puerta a que el precio visite el área de los 4,07 euros por acción, por lo que en la escala semanal podríamos ver una complicación de Telefónica si el precio termina finalizando la semana con esta vela doji lápida. Por su parte, en la escala temporal diaria podemos observar cómo Telefónica por el momento continuará integrado en nuestra cartera de tendencias de estrategia de inversión.com con manteniendo el nivel de soporte sobre los 4,165 euros por acción, por lo que si el precio finaliza una sesión por debajo de los 4,165 euros por acción, el activo saldría de la cartera tendencia, entendiendo con ello que podríamos asistir a mayores caídas de las que estamos asistiendo durante la sesión de hoy. Y también podemos considerar niveles de soporte de muy corto plazo sobre los 4,279 y los 4,255 euros por acción, siendo la primera señal de debilidad en el corto plazo la perforación de los 4,255 euros por acción, por lo que por el momento seguimos manteniendo este objetivo alcista en el área de los 4,55 euros por acción, pero la sesión de hoy con esas fuertes caídas comienza a dejarnos señales de incertidumbre. Y terminamos con el análisis de Unicaja, siendo otro de los activos del sector bancario que ya produce caídas del 11% prácticamente. Por lo que tenemos al activo que tras la perforación del nivel de soporte que vigilamos sobre los 1,651 euros por acción, el activo está produciendo caídas sin parar, encontrándose ya con el segundo nivel de soporte que vigilábamos en el área de los 1,468 euros por acción. Por lo que ya tenemos importantes señales de debilidad en Unicaja y las caídas podrían extenderse puesto que los niveles de sobrecompra, como en el sector bancario, continúan muy abultados en la escala semanal y el precio continúa alejado de la media móvil simple de 30 semanas. Por su parte, en la escala temporal diaria ya avisábamos en la anterior actualización de que el precio estaba completando esta figura chartista de distribución en forma de hombro, cabeza, hombro, cuya figura fue activada precisamente en la sesión del pasado viernes día 28 de marzo, por lo que a pesar de haber intentado producir una vuelta al alza, el precio nunca anuló este objetivo bajista que ya lo tenemos totalmente cumplido e incluso el precio ha seguido avanzando a la baja, por lo que tendremos también ya la perforación de la directriz alcista iniciada en la sesión del pasado lunes día 28 de octubre, por lo que consideramos la continuidad bajista como escenario más probable, pudiéndose aproximar el precio si perfora el área de los 1,468 euros por acción a la anterior área de máximo sobre los 1,318 euros por acción, neutralizando con ello toda la subida producida durante las últimas semanas.